llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. El ministerio mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Bendito eres. Shalom Aleichem. Vamos a ponernos en pie y vamos a iniciar este tiempo de estudio que tenemos ante Abba, nuestro Elohim. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Avinu Malkeinu, porque usted ha sido muy bueno con nosotros, Abba. Nos has bendecido en gran manera, Abba Yahweh, y nos has dado la bendición, Avinu Malkeinu, de llegar a este tiempo, a este momento, de poder aprender de tu escritura, poder aprender de ti, Avinu Malkeinu. Poder ser, Abba Yahweh, hacedor de tu palabra, conocedor de ti, Avinu Malkeinu. Te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach que en este día de hoy seas tú, por favor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para poder recibir de tu palabra, Avinu Malkeinu. Que nosotros, Abba Yahweh, podamos recibir de tus instrucciones, que nosotros podamos exaltar la memoria de nuestro Mashiach, Yeshua. Padre, ayúdanos a poder comprender en este día de hoy, Avinu Malkeinu. Para nosotros en sí, Abba Yahweh, poder defender nuestra identidad, poder defender a nuestro Mesías, poder comprender la realidad que es tu escritura, Abba. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos toda. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tomemos las escrituras y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. A ver, si alguien me lo lee, por favor. ¿Cómo pueden decir, sabios somos, y la Torá de Yahweh ciertamente está con nosotros? He aquí, en mentira la ha convenido la pluma falsa de los escribas. Amén. Baruch Hashem. Entonces, la semana pasada y pues estas últimas semanas hemos estado hablando de un solo tema que nos ha llevado pues varios tiempo para poder comprender, estudiar. Sé que puede ser que muchos de estos nombres que hemos estado mencionando en estas últimas semanas han sido bien dificultosos. Desafortunadamente la enseñanza de la semana pasada, no sé qué me pasó o qué pasó con el audio, pero se borró. Así que desafortunadamente pues esa quedó en el aire. De pronto más adelante, si Abba Yahweh lo permite, yo lo voy a hacer en mi casita y poder redactar ese audio y esa enseñanza para que esté todo completo. Amén. Así que pues vamos a hacer un review de lo que hemos estado estudiando, comenzando desde la semana pasada para que podamos entrar en materia. Hoy ya va a ser la última clase, aunque hay mucha materia en la cual nosotros podemos emprender en lo que es esta Torah oral, mirar los errores y mirar el error que hay especialmente en la Mishnah y en el tratado del Pirkei Avot, como cada una de estas menciones de estos hombres, cuáles son los errores que hay en ella, pero eso pues de pronto más adelante lo dejamos para otro tiempo. En el día de hoy ya vamos a concluir y vamos a resumir prácticamente todo lo que nosotros hemos estudiado y vamos a terminar con la razón por qué la Mishnah en realidad fue creada. ¿Cuál fue el propósito en realidad en el año en la cual que fue redactada? ¿Cuál fue el propósito de estas personas recopilar todas las enseñanzas del primer siglo y después de los siglos que vinieron después de ese primer siglo con los otros rabinos? Okay. Así que rápidamente, si alguien me puede ayudar, yo sé que no muchos de nosotros estuvimos la semana pasada, pero los que estuvieron, si me pueden ayudar en realidad, ¿qué es lo que estuvimos hablando la semana pasada? Hablamos de los fundadores de la Mishnah. Amén. Y de que estos sabios, o mejor dicho, estos rabinos, muchos de ellos
Amén. Muchos de ellos eran contemporáneos y pudimos mirar que en el Pirkei Avot, en el primer capítulo y en el segundo capítulo, comienzan a redactar la transmisión de esta Mishnah o de esta Torah. Cuando yo hablo de Mishnah en el punto de vista del primer siglo, son enseñanzas, ¿ok? La Mishnah ahora en nuestros días es una Torah oral, pero en realidad la Torah oral no viene o no vino a ser mencionada sino hasta el siglo V de la era común, cuando el judaísmo ya comenzó a expandirse y ellos tuvieron que redactar lo que es la Gemara, que es los comentarios de la Mishnah. ¿Okay? Por esa razón la razón por la cual hicieron la Gemara es porque ellos querían transmitir la Torah oral desde el punto de vista que fue transmitida desde el monte Sinaí, cuando Moshe, ellos dicen, recibió la Torah escrita y la Torah oral. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que en realidad eso no es lo que los escritores de la Mishnah quisieron transmitir. Ellos estaban tratando de transmitir otra cosa totalmente diferente, pero el judaísmo en el V siglo, después de Mashiach, en la era común, necesitaban agregar esta Gemara para ellos poder expandir sus enseñanzas y que los sabios o los rabinos que vinieran después tuvieran autoridad para hacer más halajot. Cuando yo digo halajot, me van a comprender en el día de hoy, más halajot que tengan autoridad dentro del pueblo de Israel o dentro del pueblo judío. ¿Ok? Entonces, mi hermano Héctor creo que tenía la mano levantadita. Correcto. Correcto. Ellos quieren tomar como base que ellos han tenido un enlace desde los tiempos antiguos hasta los tiempos modernos. Amén. Pero que en realidad hubo una parte donde un grupo terminó y solo siguió uno. Amén. Correcto. Cuando Yeshua HaMashiach dice, no le llamen a nadie en rabino, y no le llamen a nadie en padre, porque ustedes tienen su rabino, que soy yo, dice Yeshua, y tienen su padre, que es el Padre Celestial. Y él lo dijo por una razón, y es por lo que está escrito. Dice, la palabra Rabbanín es el plural de Ramban, título que usaba el Nasi, o sea, el presidente del Senadrín, ¿okay? De la Corte Suprema. Dice, mientras que la palabra Av era el título que se usaba el vicepresidente de esa corte. Entonces cuando Yeshua HaMashiach estaba diciéndole no le diga nada en rabino, es como en pocas palabras, no le dé su autoridad al presidente del Senadrín o al vicepresidente del Senadrín. ¿Por qué? Porque ellos tenían una enseñanzas de la cual no se llevaba en una forma bien. Nos dimos cuenta que habían dos grupos totalmente diferentes en el Brit Hadashah, ¿se acuerdan? Que a la vez estaban peleando juntos en contra de Yeshua, pero estos dos grupos en realidad eran dos grupos totalmente separados. Amén. Están los escribas de la Torah, que ellos eran los meros, para que me vayan entendiendo, eran los meros del primer siglo que siempre refutaban a Yeshua HaMashiach. Y los Jajamim o los escribas de la Torah, ellos siempre eran Nasi. Eran los presidentes del Senadrín, amén. Y los fariseos eran los vicepresidentes del Senadrín, amén. Entonces cuando Hillel es el que toma pues ya la batuta de muchos de antepasados de esta cadena supuestamente interrumpida, Hillel después se la da a su bisnieto. ¿Ok? No se lo da ni a su hijo, no se lo da a su nieto, que es Gamliel, que es el mismo Gamliel que habla Shaul, que habla Pablo. ¿Ok? Y no se lo da al hijo de Gamliel, porque ellos eran fariseos. Está escrito en el Brit Hadashah que Gamliel era fariseo.
Y Josefo habla acerca de Gamliel y su hijo, que los dos eran fariseos. Es por eso que en el Pirkei Avot nunca se mencionan a ellos como sucesores. ¿Por qué? Porque la Mishnah o los recopiladores de la Mishnah querían separarse del fariseísmo o de todas, vamos a decirlo de esta manera, de todas las facciones del primer siglo y ellos ser totalmente apartes con una transmisión interrumpida desde el Sinaí. Amén. Y esto lo pudimos ver cuando en la misma Mishnah se habla acerca de la plaga de los fariseos. ¿Ok? Está la plaga de los fariseos, dice, nuestros rabinos han enseñado, hay 7 tipos de fariseos. El fariseo Shikmi, el fariseo Nikpi, el fariseo Kisai, el fariseo mortero, el fariseo que constantemente exclama cuál es mi deber para realizarlo, y el fariseo del amor de Dios, y el fariseo del temor. ¿Ok? Cada uno de estos fariseos, hermanos, eran en los ojos de la Mishnah malos, porque ellos siempre, y aún Yeshua también lo refutaba de igual manera, eran hipócritas a cuando ellos hacían los mandamientos de Yahweh. Los mandamientos de ellos para hacer era para que la gente vieran que eran piadosos, separados, porque eso significa perush, significa separado, para que la gente miraran que ellos eran separados y eran una autoridad suprema en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, los escribas de la Torah, que eran también coparticipantes de refutar todo lo que Yeshua decía, estos se querían separar de ellos. Amén. Entonces, los jajamín o los escribas de la Torah, en realidad fueron los que escribieron la Mishnah. ¿Ok? ¿Están conmigo por ahora? Y pues gracias a nuestro Mashiach que nos da el Ruach HaKodesh para poder comprender esto. Y en la Mishnah pues sigue hablando de la plaga de los perushim. Dice acerca de Rabbi Yashua, dice, una mujer prefiere un kavod e indulgencia sexual a 9 kav y continencia. Solía decir, un tonto, un pícaro mafioso, un fariseo femenino, y la plaga de los fariseos traen la destrucción al mundo. Entonces podemos mirar que los que estaban recopilando la Mishnah estaban en contra del fariseísmo. Eso quiere decir que el judaísmo no fue fundado por el fariseísmo, sino que años después el judaísmo tiene que aferrarse a algo para ellos tener una transmisión interrumpida. ¿Ok? Vamos a seguir. Sigue diciendo lo de las plagas y con este verso pues vamos a terminar y después vamos a entrar a lo que vamos a hablar hoy. Con la plaga de los fariseos, una de las cosas que ya refuta todo es lo que el discípulo de Yohanan ben Zakkai, acuérdense, Yohanan ben Zakkai es uno de los hombres más importantes para el judaísmo. Okay. Yohanan ben Zakkai era el discípulo de Hillel y a él se le fue transmitido la Mishnah. Amén. Y después de Yohanan ben Zakkai, hermanos, él se lo entregó a Yehudá Hanasí. Yehudá Hanasí viene de la línea de Hillel. Ok. Él sí viene de la línea de Hillel, pero no fue hasta muchos años después que se le da el título de Nasi o presidente del Senadrín. Amén. Y él fue el que en realidad comenzó a recopilar todas las enseñanzas del primer siglo. ¿Ok? Entonces, Yohanan ben Zakkai tenía un discípulo y este discípulo está hablando acerca de los fariseos de esta manera que él aprendió de su rabino, en este caso, Yohanan ben Zakkai. Dice, Rabán Yohanan ben Zakkai dijo, no tenemos nada contra los fariseos sino esto. Cuando dice esa mención, está diciendo Yohanan ben Zakkai que él no es parte del fariseísmo y que tiene estas cosas en contra del fariseísmo. Amén. Y pues da la
La escritura cuando dice, he aquí dicen que los huesos de un burro están limpios, pero los huesos de Johanán, el sumo sacerdote, son inmundos. Está hablando de Johanán en el tiempo cuando estaba la dinastía Hasmonea, que él era el sumo sacerdote y pues no, en realidad no tenía que ser el sumo sacerdote, sino que fue políticamente puesto en ese puesto. Amén. Pero como podemos ver, Johanán ben Zakkai refuta de que ellos tienen algo en contra del fariseísmo, como haciéndose aparte del fariseísmo. ¿Los Perush son los que decían esas palabras? No. ¿Estás repitiendo que ellos la decían? No. Los Perush ya ni si existían, en realidad. Los Perush son los fariseos. Son los fariseos. Los Jajamín son los escribas de la Torah. Son los sabios. ¿Ok? Y los sabios como Johanán ben Zakkai, Yehudá Hanasí, ellos son sabios. ¿Ok? Totalmente aparte del fariseísmo. Y una de las cosas también que ya termina, y habla ya de Gamliel, el profesor o el rabí de Shaul, dice de esta manera, dice la Mishnah, cuando Rambam Gamliel Hasaken, está hablando de Gamliel, el profesor o el rabino de Shaul, de Pablo, dice, cuando Rambam Gamliel Hasaken murió, la gloria de la Torah cesó, la pureza y la abstinencia o la perushit murieron. Es posible que se refería al fariseísmo. Entonces quiere decir que cuando este hombre murió, Gamliel y su hijo Shimón, cuando ellos murieron, el fariseísmo murió con ellos. Entonces el fariseísmo no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Ok? Ahora en nuestros días, pues sí se habla, y hay muchos teólogos, eruditos, que hablan y conectan al fariseísmo con el judaísmo de hoy. Pero nosotros, como podemos mirar, no tienen nada que ver, son totalmente opuestos. Amén. Así que el fariseísmo caducó, ¿ok? Y los escribas de la Torah fueron los que se convirtieron en los sabios de la Mishnah. Amén. Y estos son los mismos que Yeshua HaMashiach refutaba. La semana pasada estábamos hablando cuando Yeshua estaba diciendo algo en contra de los fariseísmos, del fariseo. Estaba diciendo que los fariseos eran hipócritas y que se levanta un escriba de la Torah y le dice, Rabí, ¿tú también nos estás diciendo eso a nosotros? O sea, el escriba se está haciendo ¿qué? Aparte, no se quiere asociar con el fariseísmo, aunque ellos dos estaban en contra de las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, pero el fariseísmo cesó y los escribas de la Torah fueron los que comenzaron a redactar, a recopilar, y se convirtió en lo que nosotros conocemos hoy, el judaísmo moderno. Amén. Entonces, pues hoy vamos a terminar en el chat. Puse una copia de lo que, no una copia, pero unas cositas que puse ahí. Y más que todo vamos a terminar este estudio con algunas cositas que la Mishnah habla acerca de su propio Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar, voy a cambiar el slide para poder compartir con ustedes en este día. Les prometo, hoy no voy a ser muy largo. Lo que hoy tengo es poquitito. Ok, entonces esto era algo que ya estaba viniendo a cumplirse. Yahweh habló por medio de la boca de Jeremías. Él habló acerca de una pluma mentirosa que iba a venir tras los escribas. Amén. Y todo esto vino a seguir después del quinto siglo, después de Mashiach, cuando el judaísmo comenzó a crecer. En el siglo X fue cuando los masoretas hicieron su gran tema, cuando ellos tradujeron
el Tanaj del hebreo a otros idiomas, y pues muchos usan esa referencia de los masoretas para muchas traducciones, ¿ok? Y estos masoretas son los que se han dedicado a recopilar los dichos de los sabios. Amén. Y hasta el día de hoy pues lo tenemos, y como está mezclada o tiene ya la traducción un punto de vista, es por eso que nosotros tenemos también muchos errores que en nuestros días ya no comprendemos, y cuando vienen personas y nos hablan a nosotros, hermanos, mira, cuando ya vienen personas y nos hablan a nosotros de cosas que hay en la Mishnah, cosas que hay en la Kabbalah, en el Zohar, en todos estos lugares, o todas estas literaturas judías, que a la vez cuando uno lo mira a la luz por encimita, superficial, pues uno lo mira, wow, qué luz tan bonita, qué enseñanza tan bonita, y uno comienza a indagar, pero en realidad lo que te está haciendo, o lo que está haciendo el judaísmo, es lo que siempre quiso desde el inicio: separarse de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Eso fue lo que la Mishnah o los recopiladores de la Mishnah quisieron hacer desde el inicio. Ellos querían separarse de todas las facciones del primer siglo, incluyendo lo de nuestro maestro. Amén. Ahora, el Pirkei Avot dice que lo que estuvimos hablando la semana pasada es el Pirkei Avot, lo que nosotros leímos la semana pasada. Dice que cada una de estas personas recibieron Torah, o en este caso dice de esta manera: y Moshe recibió Torah de Sinaí. ¿Están conmigo? Moshe recibió Torah de Sinaí. ¿Ustedes notan algo diferente cuando dicen ellos, y Moshe recibió Torah de Sinaí? Cuando ustedes miran los escritos de nuestros hermanos de la casa de Yahudá, cuando ellos dicen, y Moshe recibió Torah, y no la Torah, son dos cosas totalmente diferentes. Torah es lo que es escritos apartes, pero los redactores o los que recopilaron la Mishnah, cuando ellos estaban hablando acerca de la Torah, o esa Torah que se le fue dada a Moshe, no está hablando a lo que la Gemerá más años después quiso decir, o quiso redactarle a los lectores, que es la Torah oral. No, sino lo que vamos a comprender hoy, que cuando la Mishnah habla acerca de Moshe recibió Torah, vamos a mirar en realidad qué es lo que los redactores de la Mishnah querían decir con eso. Son dos cosas totalmente diferentes. Ellos dicen que Moshe recibió lo que es la Torah escrita y la Torah oral. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, los recopiladores de la Mishnah que vivieron entre los años 200 después de Mashiach, nunca sabían nada acerca de ninguna Torah oral. Ellos no comprendían, no entendían, no tenían escritos de Torah oral. Lo que sí les voy a decir, sí hay takanot, ¿ok? ¿Hay qué? Takanot son tradiciones de los ancianos, pero no son las mismas enseñanzas. Cuando digo takanot, aún nuestro Mashiach tenía takanot, ¿ok? Él tenía tradiciones, y muchas de estas tradiciones fueron redactadas oralmente, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos mirar? Como en Yeshua HaMashiach. Muchas de las parábolas fueron ¿qué? Redactadas ¿cómo? Oralmente. Y pudo haber sido que estas parábolas no fueron escritas sino hasta muchos años después de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. Pero él tiene su transmisión de la Torah escrita. Amén.
Y muchas de las otras facciones tenían lo mismo, sino que las otras facciones, cuando estaban hablando de los takanot o las tradiciones conforme a la Torá, eran legalistas. ¿Eran qué? Legalistas. No tenían el espíritu de la Torá, que en realidad nuestro maestro, Yeshua HaMashiach, transmitió a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos hasta llegar en una cadena interrumpida hacia nosotros. ¿Están conmigo? Es por eso que el libro de Yohanan hace mención de que Yeshua HaMashiach o el Davar que iba a transmitir Yeshua HaMashiach viene desde ¿a dónde? Desde el principio. Amén. Porque al principio estaba la Davar y la Davar era la Davar de Yahweh. Amén. Entonces a nosotros nos está diciendo que esa transmisión viene desde ¿a dónde? Desde allá atrás. Amén. Entonces cuando sí se habla de esas tradiciones, sí hubo, pero no la que se conoce hoy en día como en el judaísmo. En el judaísmo de hoy ya esas transmisiones comenzaron a tomar otro rumbo, en el cual no tienen nada que ver mucho con las enseñanzas de Yahweh o las instrucciones de Yahweh, nuestro Elohim. Amén. Dice lo siguiente. Dice, según el autor de la Mishnah, dice, cada persona agregó otros dichos orales a lo que el receptor anterior había recibido y por lo tanto, lo que cada uno añade también es catalogado, según el autor, como Torah Misinaí. ¿Ok? O sea, tiene la fuerza de la revelación que hubo en Sinaí, pero ese no es el propósito del autor. Pues de igual forma decían los demás, a nosotros se nos ha revelado. ¿Qué es lo que está diciendo esto? En el Pirkei Avot dice, y Moshe recibió Torah, la Torah fue entregada a Yehoshua, Yehoshua se la entrega a los profetas a la gran asamblea, y la gran asamblea se la dio al último Sadik de la gran asamblea, conocido como Shimeón, y después ahí comienza sucesivamente a dar una transmisión. Los que estuvimos la semana pasada aquí, nosotros leímos el Pirkei Avot capítulo 1 y capítulo 2, amén. Ustedes miraron todos esos nombres. Muchos de esos nombres, si ustedes pueden mirar, decían, ya más adelante, decía, y fulanito recibió de fulanito. Y este fulanito dijo, como un ejemplo, el mundo está basado en tres cosas, en tres pilares. Como Gilel también habló. Y Gilel recibió de fulanito y Giliel dijo... Y dale una enseñanza de Giliel. Amén. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el autor del Pirkei Avot? Él está tratando de decir que ellos recibieron Torah Misinaí. ¿Están conmigo? Ok, vamos a seguir. Entonces, Torah de Sinaí significa Torah Misinaí, simplemente significa Torah del Sinaí. Amén. El autor tampoco dice en ningún momento de que Moshe recibió dos Torahs. En el Pirkei Avot nunca dice y Moshe recibió una Torah escrita y Moshe recibió una Torah oral. Nunca lo menciona, nunca menciona una Torah oral. Simplemente dice Moshe recibió Torah de Sinaí. ¿Qué es lo que está tratando de hacer este autor? Cuando Moshe se le dio la Torah, ¿ok? Cuando a Moshe se le dio la Torah siguió siendo revelada al pueblo de Israel. ¿No es cierto que sí? Cuando fue entregada a los profetas, estuvimos hablando de esto en una de las clases, la Torah siguió siendo revelada a los profetas, para que los profetas se la transmitieran a ¿quiénes? Al pueblo de Israel. Entonces, después del Sinaí, la Torah seguía siendo revelada. Y esto es muy importante saber,
¿Por qué? Porque el autor de la Mishnah conoce esto y él está tratando de hacer algo para darle autoridad a todas estas enseñanzas que él acaba de recopilar del primer siglo para que tuvieran autoridad. Y ya vino la destrucción del templo. Ellos no querían ser esparcidos, no querían que su identidad fueran borrada de la faz de la tierra. Entonces él necesitaba para que todos los pueblos donde fueran que ellos vinieran, si de Roma, si de aquí, si de este país, si de lo otro, ellos necesitaban que tuvieran suficientemente autoridad para que no importa en qué país ellos estén, estas enseñanzas tienen autoridad. Y todo lo que digan los rabinos tiene autoridad. Y ese es el propósito de la Mishnah. Y es por eso que él mucho dice, y la Torah fue revelada, o Moshe recibió Torah. Amén. ¿Por qué? Por lo mismo. Dice, es imposible que el autor de Avot sepa lo que dijo Moshe. El autor de Avot no va a saber lo que dijo los profetas, porque ustedes pueden mirar, Moshe recibió de Yehoshua, Yehoshua recibió de aquí, y nunca dice ninguna de las enseñanzas de ellos, ¿no es cierto que no? En el Pirkei Avot no lo menciona, sino hasta después cuando viene a Shimeón Hasadik, que comienza a mencionar las enseñanzas de cada uno de estos rabinos o de estos sabios que vienen después, ¿ok? ¿Por qué? El autor del Pirkei Avot o de la Mishnah no va a saber lo que ellos dijeron, sino simplemente él supo, Yehudá Hanasí, supo que dijo Hillel, que dijo Yohanan ben Zakkai y cada uno de estas otras personas que vienen después. Si ustedes miran el Pirkei Avot, después de Hillel ya no mencionan que nadie más recibió Torah, sino simplemente comienza a decir fulanito dijo esto, fulanito dijo esto, fulanito dijo lo otro. Y después en el capítulo 2 comienzan a hablar de Yohanan ben Zakkai, que vino antes de Yehudá. ¿Okay? Y dice, y este recibió de Hillel. Y si ustedes notan, después de eso, en todos los capítulos que vienen después del Pirkei Avot, son discípulos de Yohanan ben Zakkai. Y lo que ellos dijeron, como Akiva dijo, como los discípulos de Akiva, como cada uno de ellos comenzaron a hablar. Todos ellos eran contemporáneos. Entonces la Mishnah redactó no lo que dijo Moshe, no lo que dijo Yehoshua, no lo que dijo los profetas, sino lo que dijo lo que estaban ¿qué? Contemporáneos en ese momento. Amén. Entonces, de igual manera como Moshe recibió Torah mi Sinaí, ellos recibieron Torah mi Sinaí. Amén. Los mencionados en la Mishnah, que fueron mencionados con Moshe, y de ahí cada una de estas personas tuvieron una cadena interrumpida. Los que los jajamín de la Mishnah querían hacer es lo que ustedes miran en el en esa tabla, la única tabla que tienen ahí. Ustedes miran la tabla que abajo dice transmisión en interrogantes. Y abajito dice fariseos, dice saduceos, dice esenios y otros grupos. Amén. Y al otro lado dice Jahan HaMishnah. ¿Lo miraron? Entonces, los Jahan HaMishnah, lo que ellos querían hacer es separarse de todos esos grupos, como que todos estos grupos no tenían la verdadera transmisión de la enseñanza de la Torah, y ellos sí la recibieron desde el Eterno, a Sinaí, a Moshe, a Yehoshua, a los ancianos, a los profetas, a la gran asamblea, a Shimeón Hasadik y después dado a los sabios de la Mishnah. Esta era el verdadero propósito de la recopilación de la Mishnah. Separarse de todas las facciones del primer siglo, incluyendo los seguidores del Mesías o la secta del camino. Y ellos decir que todas esas enseñanzas no tienen transmisión, no tienen autoridad, no tienen nada,
y nosotros tenemos la verdad. Y hasta el día de hoy, esa es la mentalidad y la ideología del judaísmo. Si ustedes hablan con un judío en nuestros días, ellos se ríen de nosotros. Porque ellos dicen que nosotros les estamos creyendo, y ustedes van a mirar porque están en sus propios escritos, a un hechicero, Yeshua, o como ellos lo mencionan, Yeshu. Yeshu significa que su nombre sea borrado hasta el fin de la era. Es un acrónimo, Yeshu. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en la realidad la Mishnah quería hacer. ¿Por qué? Tenemos que tener algo en cuenta. Hace 150 años atrás de la recopilación de la Mishnah, el templo fue destruido. Ellos fueron esparcidos. Vino Bar Kokhba con Akiva y fueron aún más masacrados, y ahí fue la totalidad del exilio de Judá, totalmente de la tierra de Israel. Entonces ellos necesitaban esto, necesitaban separarse de todo eso lo que estaba ocurriendo allá. ¿Qué es lo que estaba pasando en el primer siglo? Habían 24 facciones, cada una de ellas interpretando la Torá a su manera. Habían disputas de calendarios. Habían disputas de la autoridad verdadera en el templo, en Israel. Habían muchas cosas que causó que la destrucción del templo viniera. Entonces los recopiladores de la Mishnah querían hacer ¿qué? Separarse de todas esas facciones. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la autoridad, y no importa qué diga el resto de las personas. Y de esa manera fue que el judaísmo fue fundado. Y hasta el día de hoy ellos se creen la religión élite dentro de aquí, de este olam, de este mundo. Amén. Es por eso que es sumamente importante nosotros saber esto. Porque a ustedes se le van a reír si ustedes hablan con un judío. A ustedes van a decir: ¿y qué autoridad ustedes tienen? ¿Quién les dio la autoridad a ustedes? ¿Cómo ustedes están haciendo esto? ¿Están haciendo lo otro? Hasta el día de hoy, hermanos, yo tuve una persona que me habló en el Facebook y me dicen: ¿pero con qué autoridad ustedes hacen estas cosas del cambio de los tiempos? Si el Senadrín no está puesto y tenemos que esperar el Senadrín, y hasta el día de hoy tenemos que esperar lo que ellos dicen para cambiar el calendario, para hacer todos estos cambios. Pues sí, se necesita un Senadrín, pero no el que estaba en el primer siglo o siglos después. Porque ellos quieren que todos sigan su enseñanza conforme a como ellos quieren. Y en el día de hoy el mesianismo, desafortunadamente, está muy mezclado en eso, muy engañado en eso, que ellos aún ni se mueven tampoco. Si los jajamín de la Mishnah o de la Gemara o del Talmud no lo dice. Nos miran a nosotros como los locos, nos miran a nosotros como los renegados del judaísmo, porque ni cristianos queremos hacer y tampoco nos queremos acoplar al judaísmo, ni al mesianismo en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque todo está adulterado. Necesitamos mirar la verdad, y lo que la Torah dice, eso es verdad. ¿Qué dijo Yeshua HaMashiach? Yo les enseñé la verdad, porque tu palabra es. No está diciendo la autoridad de nadie, sino tu palabra es verdad. Amén. Vamos a seguir. Hay 4 puntos. Es que se lo resumí todo lo que nosotros hemos hablado en 4 puntos. Todas estas enseñanzas lo podemos mirar en estos 4 puntos. Y esto es muy importante. Mishnah 1. La Mishnah reúne todas las enseñanzas posibles que hubiesen sido transmitidas en un periodo de 200 años. No. 2. La frase Torah Shebeal Pe o Torah oral no se menciona en la Mishnah,
sino solo en la Gemerá, que vino 200 años después de la Mishnah. Amén. ¿Le tiraron su fotito? Okay. Número 3. La Mishnah en ningún momento atribuye alguna enseñanza a Moshe. ¿Cómo? Le atribuye a los otros rabinos. Y rabino dijo tal cosa, y este otro rabino recibió y dijo tal cosa. A Moshe simplemente, Moshe recibió Torah del Sinaí. Yehoshua, los profetas, los ancianos, y después Shimeón Hasadik comienza ya después a redactar, y Shimeón Hasadik dijo, oye esto, y cuando se le transmitieron al discípulo de Shimeón Hasadik, él dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y eso ustedes lo pueden mirar en Pirkei Avot capítulo 1. Lo estuvimos leyendo, es más, yo creo que tengo copias aquí, para los que no tuvieron, se la pueden llevar. Número 4, el redactor de la Mishnah, o sea, Yehudá Hanasi, puso por escrito algo que supuestamente era solamente oral. Si era una enseñanza oral, ¿cuál era la razón o la necesidad para escribirla? Si solamente eran transmisiones orales. Y eso es a donde yo voy. Aunque muchos otros, como nuestro Mashiach, también tuvo sus enseñanzas orales, en algún momento tuvieron que ser ¿qué? Recopiladas, si no hubieran escritos, documentos históricos que nos ayudaran a nosotros en nuestros tiempos de conocer a nuestro Mashiach. Y en este caso, conocer el Mashiach de Yahweh. Porque tenemos que tener esa autoridad y esa convicción. Yahshua es el Mashiach de Yahweh, no solamente nuestro Mashiach. Y yo creo que a veces nosotros caemos en eso. Mi Mashiach, nuestro Mashiach. No, es el Mashiach de Yahweh también. Eso quiere decir que el Mashiach para todos. Amén. Como para el judaísmo, por cualquier otra religión o cualquier otra persona que quiera reconocer a Yahshua y conocer a Yahweh. Amén. Entonces tenemos que tener esa autoridad y convicción. Amén. Así que, en pocas palabras, en estas 4 puntos, podríamos resumir prácticamente todo lo que hemos estudiado en el transcurso de todas estas semanas. ¿Ok? Y eso nos lleva a lo que nosotros vamos a hablar hoy, que es Le Moshe Mi Sinai. ¿Qué es Halajá Le Moshe Mi Sinai en la Mishnah? ¿Ok? Primero, para poder comprender, tenemos que identificar y definir la palabra halajá. ¿Alguien aquí me puede decir qué significa halajá? Un mandamiento, ¿ok? Leyes, amén. Ustedes han escuchado mucho, los que han tenido la oportunidad de pronto de leer literatura judía. Muchos de ellos hablan porque la halajá de tal rabino dice, porque la halajá de tal persona o porque la halajá de tal grupo dice estas cosas. Amén. Entonces vamos a definir la palabra halajá. No en una forma, no lo vamos a mirar en una forma toraíta, o sea, una definición toraíta, porque halajá también sale en la Torah, simplemente significa caminar, oír. ¿Ok? Caminar, oír. Pero lo vamos a definir según la Mishnah o según el judaísmo. Amén. Halajá, que literalmente es, como dice ahí, significa ir, andar o caminar. Pero en realidad tenemos que conocerlo en la Mishnah como un procedimiento. El cómo se hace X instrucción de la Torah. Eso es como lo define la Mishnah. ¿Ok? Una halajá es la instrucción o el comentario acerca de una misvá en la Torah. Amén. Como ellos tienen una acerca de los tefilín. Los tefilín tienen que ser negros y cuadrados. Esa es una halajá.
¿Ok? Todo aquel que tenga un teflín que sea de otro color, carmelito, y la caja redonda, no tiene halajá. Cuando ellos se ponen el talí, dan ciertas vueltas por los hombros, hacia los lados, el otro, y después se pone su talí. ¿Okay? Esos son halajá. ¿Okay? Son mandamientos, son instrucciones acerca de ciertos mandamientos de la Torah, como también mandamientos dentro de la Mishnah, la Gemara, o conociéndolo para que me comprendan el Talmud, que es todo el conjunto. Amén. Entonces, halajá simplemente significa ¿qué? Según la Mishnah o en el judaísmo, halajá significa un procedimiento. Amén. Simplemente cómo se hace X instrucción en la Torah. Pero la pregunta fue, ¿qué es halajá le Moshe mi Sinaí? Amén. Esa es la pregunta. ¿Qué es halajá le Moshe mi Sinaí? Por ejemplo, en la Mishnah donde se usa muy pocas veces la palabra halajá, encontramos ciertas discusiones. Una de ellas es la siguiente. Amén. Vamos a ver si la pueden mirar. Si no, tómenle foto y agrándala, por favor. Mira lo que dice esta halajá. ¿Ok? Dice, ¿puede un amonita o un moabita ser aceptado dentro de la comunidad? Si alguien, es más, vamos a leerlo. Si alguien me lee Devarim 23:4. Amén. Porque ellos no te suplieron con comida y agua cuando estabas de camino, después que saliste de Misraim, y porque emplearon a Bilal, el hijo de Beor de Pethor, en Aram, Naharaim, para poner una maldición sobre ti. Amén. Está hablando acerca de los moabitas y los amonitas. Dice, no vas a recibir ninguna de estas personas dentro de tu congregación. Amén. Esa es una de las instrucciones de Yahweh nuestro Elohim. Pero podemos mirar cierta contradicción, porque Ruth era una ¿qué? Moabita, pero Abba Yahweh da una especificación. No dejarás entrar por 10 generaciones a los moabitas. Amén. Pero mira cómo lo dicen ellos de esta manera. No lo dicen así, sino dicen, ¿puede una amonita o un moabita ser aceptado dentro de la comunidad? Preguntan. Dice, Shimeón planteó un punto al respecto y sus colegas le dijeron, si eso es una halajá, lo aceptamos. Pero si tu punto es un decreto basado en razonamiento, entonces podemos refutarlo. ¿Ok? Pero él dijo, Shimeón, ¿qué es lo que dice? No, porque esta es una halajá que yo reporto. Es obvio que el uso de la palabra halajá aquí indica un procedimiento recibido por tradición, en oposición a algo que algún sabio razonó. En este caso, la tradición recibió claramente más valor que la Torah misma. Amén. Entonces podemos mirar que están hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando en la Mishnah dice, hermanos, cuando en la Mishnah dice, y Moshe recibió Torah en Sinaí, ellos lo que están diciendo es lo siguiente. No están diciendo que literalmente él recibió una Torah oral, no. Sino que de igual manera como la Torah siguió siendo revelada a Moshe y después a Yehoshua y después a los profetas y después a las otras personas, la Torah siguió siendo revelada a todos estos sabios. Y de igual manera como Moshe tuvo autoridad para revelar su Torah de Yahweh, ellos tienen la misma autoridad para que sus enseñanzas tomen la misma autoridad. Es por eso que ellos dicen, y digo cierta cosa porque Torah mi Sinaí.
En pocas palabras, como de igual manera como Moshe recibió autoridad, yo estoy diciendo esta halajá con la misma autoridad que Moshe. Y todos tienen que hacerla. Es por eso que es muy importante conocer todos estos términos. Porque si nosotros comenzamos a mirar la Mishnah y ustedes miran, oh, Torah mi Sinaí, le Moshe mi Sinaí. La halajá de Moshe, pues uno comienza, pues la enseñanza de Moshe. Pero, amén. Son halajá de hombre. Pero sí, de Moshe, pero está como la del jarosé, que dice que se tiene que comer el jarosé. Pues son de hombre, pero ellos dicen halajá le Moshe. Como también, como fue dada a Moshe, tenemos la misma autoridad para hacer esto. Porque Moshe no está viviendo en nuestros tiempos modernos. Entonces tenemos que adaptarnos a nuestros tiempos modernos. Entonces la halajá le Moshe mi Sinaí. De igual manera como él decretó mandamientos del Sinaí, también nosotros podemos decretar mandamientos con la misma autoridad. Amén. Amén. Correcto. Y esas son halajá de hombre. O halajá con la misma autoridad que Moshe tenía. Y esto es lo que la Mishnah en realidad estaba tratando de transmitir en Pirkei Avot. Si ustedes notan, después de Shimeón Hasadik, dice, y Shimeón Hasadik recibió Torah de la gran asamblea. Y Shimeón Hasadik dijo, sobre 3 pilares está fundado el mundo. Y dice los 3 pilares. Y después dice, fulanito recibió de Shimeón Hasadik Torah, le Sinaí. Vuelve y lo vuelve a decir, y lo vuelven a decir cada uno de estos. Y comienza a redactar cada una de las enseñanzas de estos rabinos. Cuando llegan a Yohanan ben Zakkai, ya no comienzan a decir más, y fulanito recibió de fulanito y fulanito no. Ya simplemente comenzaron a decir, rabino tal dijo tal cosa. Rabino tal dijo tal cosa, rabino tal dijo tal cosa, rabino tal dijo tal cosa, porque ya comenzaron a ser los sabios con la misma autoridad que Moshe tuvo desde el principio de revelar Torah mi Sinaí. Con la misma autoridad que él tuvo, los rabinos tienen, o los sabios tienen, la misma autoridad. Es por eso que ustedes miran en nuestros tiempos modernos que el Talmud todavía sigue siendo redactado. Porque en nuestros días ahora, están muchos de estos rabinos como Rabbi Nachman, ellos son muchos más antiguos y tienen muchos dichos de Rabbi Nachman como que si fueran Torah mi Sinaí. Como Ramban, Maimónides, y aún ya como el rabino de Lubavitch, de nuestros días, que es contemporáneo con nosotros prácticamente. Acabó de morir, creo que en el año 1996, muchos de nosotros estábamos vivos y aún tienen enseñanzas de él. Muchos creen que él es el Mashiach. Muchos creen que él es el Mashiach que murió y tiene que resucitar y volver. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que tener todo eso en cuenta y saber todas estas cositas. Ellos simplemente están tratando de decir, de la misma forma que Moshe tuvo autoridad, nosotros tenemos la misma autoridad para hacer halajá. Amén. Y los podemos mirar en ciertos mandamientos de ellos, o halajá de ellos. En la Mishnah, Masajet Eduyot Perek, o sea, en el versículo 8, o el capítulo 8, perdón, de la Mishnah 7 dice, Rabbi Yehoshua ben Hananya dijo, yo he recibido de Rambam Yohanan ben Zakkai, que escuchó de su Rav Hiliel y de su Rav Shammai, halajá de Moshe de Sinaí, que Eliyahu no vendrá a declarar impuro o puro. Entonces ese mandamiento de Eliyahu
Yehoshua ben Hananiah ya le dio autoridad. Él lo recibió de Ben Zakkai de Hillel de Shammai, y Shammai con la misma autoridad de Moshe en el Sinaí. Yo digo, tal mandamiento de Eliyahu. Hello. ¿Será que nosotros podemos hacer lo mismo entonces? ¿Quién es su maestro? Por eso Yeshua HaMashiach dijo, no le diga a nadie en rabí, ni no le diga a nadie en padre. Porque usted tiene su maestro, que soy yo, y tiene su Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una pregunta. Mira, la Mishnah puede hacer que sea buena para ciertas referencias. Solamente referencias, ¿ok? Pero yo me pongo a pensar lo siguiente, y es mi opinión. Yo me pongo a, ¿qué tan válida es toda esta información dentro de ella? Porque puede hacer que muchos de nosotros podamos agarrar referencias acerca del procedimiento del templo. Pero si ellos no estaban de acorde, abusaron y no estaban tan de acorde con los sacerdotes del templo de ese momento, porque eran sacerdotes políticos, y ellos no tenían nada que ver con ellos. ¿Cómo ellos saben cuáles eran los procedimientos del templo en realidad? Porque ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos hacían, o porque ellos tomaron lugar en ese momento. Y si se van más atrás, ellos no estaban vivos para saber cómo se hacía el procedimiento antes de que hubo toda esa corrupción. Entonces, ¿qué tan válido es esas referencias? Como le digo, sí pueden haber ciertas referencias que, aunque hablen mal de nuestro Mashiach, ¿sabe? A veces uno puede usar lo negativo para lo positivo. ¿De qué manera? Porque de igual manera como ellos hablan tan feo de nuestro Mashiach, Yeshua, pues nosotros podemos decir, pues, tenemos referencia que Yeshua HaMashiach históricamente vivió. Porque ellos querían, ¿qué? Separarse tanto de sus enseñanzas que comenzaron a hablar mal de él. Entonces, hay referencias históricas, no solamente de los evangelios, sino de otras fuentes que no creen en él, que dicen que él vivió. Amén. Vamos a seguir con otra. Como les dije, solamente traje 3 para no ser tan largo. Quiero salir antes de las 9 de aquí para que todos nos vayamos. Amén. Entonces, la próxima, Torah mi Sinaí, dice, Shimeón de Zen, en su comentario, Yadaim, del Perek 4, del capítulo 4 de la Mishnah 3, dice que el contexto, escuchen, de Halajá de Moshe de Sinaí no debe entenderse literalmente, sino en sentido figurativo, como hemos estado hablando. No es algo literal que ellos recibieron del Sinaí, no, sino que, ¿qué ocurre? Algo figurativo, como con la misma autoridad que tuvo Moshe, nosotros tenemos autoridad para hacer nuestras propias escrituras, por decirlo de una manera. Lo leen, pero si ustedes miran, muchos no lo leen, otros sí lo leen, otros no lo leen por no confundir a sus feligreses. Pero si ustedes notan que desde el capítulo 42 de Isaías hasta, si no me equivoco, casi el 54, 52, no me acuerdo cuál de estos capítulos, ellos dicen que en esos capítulos está hablando del siervo, pero el siervo Israel, no el siervo Yeshua. Que nosotros vemos que cada uno de estos capítulos está hablando proféticamente de nuestro maestro. Amén. Pero ellos lo refutan que está hablando como en el capítulo 53, el siervo sufriente es Israel, que ha sufrido sobre la faz de toda esta era. Ok. En lo que puse, si alguien por favor me lee después de los cuadritos una de las primeras mandamientos.
de la Mishnah, una halajá. Dice Rabí Eliezer, Amén. dice, así yo recibí de Rabán Yohanan del Sakai, que él escuchó de su Rab Hillel y su Rab de su Rab Shamaya. Shamaya hasta Jalajá de Moshe de Sinaí, que los que vivieron en Amón y Moab dieron el diezmo del cobre en el séptimo año. En el Masejet Lebamat Yevamot. llevamos 16 dice, en las tierras de Amón y Moab, el diezmo del cobre es dado en el año séptimo, como dijeron los de Israel. Conquistaron muchos lugares cuando vinieron de Israel, pero no los conquistaron cuando retornaron a Babli, y la primera santificación de las tierras de Amón y Moab fue válida solamente en aquel tiempo, pero no para siempre. Por eso cuando los de Israel vinieron de Galut, de Babil, no santificaron aquellos lugares, de manera que se les permitía cultivar para el cobre, pudieran tener algo en el séptimo año. Entonces, ¿pudo Moshe, cientos de años antes de la cautividad de Babilonia, recibir en el Sinaí una regla de esto? De que después del exilio de Babilonia, ellos pudieran santificar la tierra. Entonces, cuando se habla de Moshe de Sinaí, está hablando que ellos tienen la misma autoridad como Moshe en el Sinaí, de poder hacer la halajá con esa misma autoridad que Moshe cuando recibió la Torah de Yahweh nuestro Elohim. Amén. La otra que sigue, la Mishnah Masajet Peat, Perek 2, Mishnah 6. ¿Lo tenemos? Dice, Nahum el escriba dijo, yo recibí de Rabí Miasha, de una generación posterior a Giliel, que recibió de Abba, contemporáneo con Ben Sakai, que recibió de Sugot, de las parejas, que recibió de los Nevi'im, los profetas, halajá dada a Moshe en Sinaí. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Ustedes pueden mirar que Nahum, el escriba, comienza a decir de a dónde él recibió esta halajá, con la autoridad o la misma autoridad que tenía Moshe en el Sinaí. Ustedes miró de Giliel, Yohanan ben Sakai, las parejas fueron las parejas conocidas como la pareja Joseph, ¿ok? Joseph, ellos eran las parejas, después los profetas y después con la halajá dada a Moshe en Sinaí. Dice, si un hombre siembra su campo con dos tipos de trigos y los reúne en un lugar para aplastar, no los separa. Debe dejar solamente una peá. Una peá significa esquina del campo que se deja sin cegar para el pobre. Pero si los reúne en dos lugares para aplastar, entonces debe de dar dos peá. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo aquí? Hubo un rabino muy famoso que él puso dos tipos de semillas en un mismo campo. Entonces él estaba preocupado de que si estaba transgrediendo el mandamiento de no mezclar las semillas. Entonces, en este caso, hicieron esta halajá. ¿De qué? Bueno, si usted si mezclaste estas dos semillas, pero las va a cosechar en un solo lugar, entonces solamente tiene que dejar una pea o un rincón para el pobre. Pero si la separa, tiene que dejar ¿qué? Dos. Entonces, para no sentirse tan mal de que has transgredido un mandamiento, pues haz esto bueno. ¿Me están entendiendo? Y esa es mucha de la noción o muchas de las cosas que pasan con las halajá dentro del judaísmo. Te enseñan cómo de pronto se puede transgredir un mandamiento dentro de la Torah, pero a la vez te dan como, pero no te sientas tan mal porque puedes hacer X y X cosa
como para contrarrestar o amortiguar lo malo que has hecho en transgredir ciertos mandamientos. Cuando Abba Yahweh simplemente nos dice a nosotros, pongo delante de ti la vida y la muerte. Si la sigues, Baruch Hashem. Si no la sigues, estás mal. Estás mal. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. Y con esto yo les digo, yo creo que estas enseñanzas y estas cosas que nosotros estamos comprendiendo en el día de hoy y hemos comprendido en estas semanas, nos tienen que ayudar a nosotros a ser más agradecidos con nuestro Maestro Yeshua. 1. 2. Ser más agradecidos con Yahweh. Y 3. Que nuestro amor a cumplir los mandamientos sea lo mejor que lo que nosotros podamos hacer. Porque Yeshua fue muy claro cuando yo comencé todo esto, que Yeshua dijo, cuando dijo esas palabras famosas, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino vine ¿para qué? Para cumplirla. Amén. Ni una tilde ni una jota se borrará hasta que todo sea ¿qué? Completado. Si uno de ustedes le enseña uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero si usted no enseña uno de estos mandamientos, por más pequeños que sea, será llamado menor en el reino de los cielos. Si su justicia no es mayor que los escribas y los fariseos, ciertamente no entrará en el reino de los cielos. Entonces nuestra justicia en el término de la Torah significa cumplir los mandamientos de Yahweh en amor. Si nuestra justicia, nuestro cumplimiento de guardar los mandamientos de Yahweh no es en amor, simplemente estamos haciendo como los fariseos y como los escribas. Los fariseos que eran actores y los escribas que añadían mandamientos tras mandamientos para amortiguar la transgresión de la Torah. Y nosotros somos buenos para los dos. Somos buenos para actuar y somos maestros para nosotros mortiguarnos cuando no cumplimos con el mandamiento, para decir, es que Abba Yahweh sabe. Como cuando no cumplimos con el Shabbat, es que uno puede guardar el Shabbat en la casa. ¿Desde cuándo? Si es una santa convocación. ¿Sabe? Le estaba diciendo a mi esposa que mi hermano Jonathan estaba diciendo allá arriba que no hay un mandamiento en sí acerca de reunirse en el Shabbat, pero en realidad sí hay un mandamiento. Dice, y vosotros llamaréis mis tiempos convocación santas. ¿O santa qué? Convocaciones. ¿Qué es una convocación? 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat. Y después comienza a hablar de cada uno de los Moedim. Amén. Entonces, en una santa convocación se reúne ¿qué? Todo el pueblo. Porque todos los Shabbat se reunían, aunque no estaban en Jerusalén. Pero cada ciudad tenía su bet de estudio, donde se reunían todos los Shabbat para estudiar la Torah. Amén. Y eso lo declara en el concilio de Jerusalén con Jacob. Que los gentiles se abstengan de esto y de esto y de esto. Porque Moshe tiene en cada ciudad ¿quién? ¿Quién les enseñe? Amén. Entonces esto era algo normal. Sí hay un mandamiento. Y nosotros tenemos que mirarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque en nuestros días se está moviendo eso. ¿Qué? Que ahora tú lo puedes guardar en tu casa, que ahora tú te puedes quedar ahí, no es necesario, simplemente cuida a los pobres, cuida a la viuda, cuida esto y guarda el Shabbat en tu casa y tú estás tranquilo. Pero si Abba Yahweh nos dice que todos los séptimos Shabbat, todos los séptimos días nosotros viniéramos y nos convocáramos en una santa convocación, hermanos, lo tenemos que hacer como lo dice Abba. Porque hay que soportarnos los unos a nosotros, si no, no vamos a crecer. Este es. Amén. Claro, claro. Es en sus tiempos kadosh, cuando hay alegría, cuando hay gozo. Y aunque uno viene desanimado, mira, sabe, yo entiendo, hermanos.
que a veces uno pasa por muchas cosas en el transcurso de la semana, en el transcurso de los meses, como sea, muchas cosas uno pasa y va a seguir pasando. Y a veces uno puede hacer que desanime para llegar a un día de Shabbat, para que venga con sus hermanos a exaltar a Yahweh, nuestro Elohim, para que unánimes nosotros levantemos una sola voz a Yahweh, nuestro Elohim. Puede ser que sí, que nos desanimemos para no hacerlo, para tomar y agarrar excusas. ¿Por qué no hacerlo? Porque como le digo, somos buenos para los dos, para actuar y para amortiguar cuando no hacemos las cosas bien. Y sí, todo eso ocurre. Pero al final y al día, ¿quién es el que te da el aliento de la vida? ¿Quién es el que te dio el trabajo, las fuerzas para trabajar? ¿Quién es el que nunca se olvidó de ti aun cuando no lo conocíamos? Cuando estábamos en nuestros momentos peores de allá afuera. Cuando mi hermano Moshe estaba en la jungla, con escopetazos por todos lados, ¿quién era el que lo cuidaba? Y él no conocía de Abba. Es más, él tenía un rosario en la escopeta. ¿Y cada uno de nosotros qué? De igual manera. Mi hermana María Eugenia pasó su proceso en medio de las tinieblas, antes de conocer al Mesías. Y cada uno de ustedes puedan tener sus propios testimonios. Es por eso que Abba Yahweh nos dice a nosotros, en cada tiempo de Pesaj, cada tiempo que partan el pan, recuerden cuando yo los saqué de Misraim. A veces nos tenemos que hacer esos recordatorios nosotros, porque a veces se nos olvida de dónde nosotros hemos salido. A veces se nos olvida a nosotros de que Abba Yahweh ha sido bueno con nosotros en gran manera. Que cuando nosotros no conocíamos ni cómo decir ninguno de estos nombres que nosotros estamos aprendiendo hoy y hemos aprendido todas estas semanas, que ni siquiera sabíamos que Yeshua era Jesús, que Yahweh era su nombre, Abba Yahweh en su misericordia y rajamín, hermanos, nos miró y nosotros somos tan desagradecidos a veces con Él. Porque si a veces le duele al hombre mirar cómo a veces nosotros pisoteamos la Torah de Abba, cuánto más nuestro Elohim que está en los Shamaim, que mira aún lo que los hombres no miran. Tenemos que ser muy agradecidos con Abba, porque tenemos salud y vida. Y sobre todos, tenemos el Hayei Olam, esa vida eterna que nos dio nuestro Maestro. Amén. Y vamos a terminar con esto. Vamos a ir más abajito donde dice dichos del Talmud sobre Yeshua. Solamente voy a leer unos, el resto ustedes lo pueden tener en su hogar, en su casita, para que ustedes lo lean, pueden mirar las citas, pueden buscar las citas si ustedes tienen el Talmud, puede mirar donde cada una de estas cosas, donde cada una de estas citas habla de nuestro Maestro, desafortunadamente en una forma negativa. Amén. Entonces solamente voy a leer los primeros y después de ahí ustedes pueden leer el resto en su hogar, cuando ustedes tengan tiempo, cuando quieran abrir esta paginita que les hice para que ustedes lo lean. Amén. Y dice lo primero, y está en el Senadrín 106. Dice: ¿han escuchado cuán viejo era Balán, Yeshu? Él contesta: esto ciertamente no está definido, sino desde que está escrito que los sangrientos y engañosos hombres no deben vivir más de la mitad de sus días. De esto se deduce que él tenía 33 o 34 años de edad. Entonces ellos dicen que Yeshua, o en este caso Yeshu,
murió a la mitad de edad porque solamente los sangrientos y los engañosos son los que viven la mitad del tiempo. Mueren temprano. ¿Ok? En el Sanedrín 43a dice, digan que Yeshu fue ejecutado porque practicó hechicería. En Gitín 57a dice, digan, Yeshu se está hirviendo en un excremento caliente. En el Sanedrín 43 sigue diciendo, en la víspera de Pascua, Yeshua fue colgado. ¿Suponen ustedes que él fue uno por quien podría haberse hecho una defensa? ¿No fue él un Mesid, un tentador? Hablando de nuestro Mashiach. Dice en el Sanedrín 105 AB, dice, Yeshu fornicó con su pollino, bórrico. Gitín 57a dice, Yeshu está en el infierno y está siendo castigado con ser hervido en semen. Y por último voy a leer esto. En el Sanedrín 103a dice, a ti no ha de alcanzarte la desgracia ni plaga alguna de acercarse a tu tienda. Otra explicación, no ha de alcanzarte la desgracia significa que los sueños perversos y malos pensamientos no te tentarán y que ninguna desgracia caerá sobre tu casa. Significa que no tendrás un hijo o discípulo que queme su comida en público como Yeshua el Nazareno. Y ahí ustedes pueden leer otras citas más de que hablan de Yeshua. El Talmud es muy reconocido entre muchas congregaciones mesiánicas y seguido con la misma autoridad que la Torá en muchas congregaciones mesiánicas. En ese mismo lugar donde ellos levantan a Yeshua HaMashiach como el Mashiach de Yahweh, también tienen estos escritos como autoridad que hablan mal de su maestro. ¿Usted estaría de acuerdo en leer, estudiar y darle autoridad a alguien o algo que hable así de tu padre, madre, hijos, familiares en la sangre? ¿Cuánto más alguien que dio su vida por ti? El Hijo de Yahweh. Así que cuando vengan o tengan una conversación con alguien que te diga, como mi madre que me estaba diciendo hoy, que le preguntaron y le dijeron X y X cosa. Mi madre me dice, me acordé de todo lo que estábamos estudiando. Yo me acuerdo muchos años atrás, no sé si lo dije, en medio de estos estudios que ya vamos a concluir hoy. Yo me acuerdo años atrás cuando estaba entrando en el mesianismo. Nos regalaron a nuestra congregación unos pisos de esos de lámina. Y eran unos judíos que estaban arreglando un edificio y pues estaban sacando esos pisos para poner otros. Y pues la hermanita que trabaja con ellos pues le dijo, pues dónenlo, dénoslos, regálenos. Y nosotros vamos, lo levantamos, lo sacamos de ahí y nos lo llevamos gratis. Ustedes no tienen que pagarle a nadie para que lo saquen. Nosotros lo sacamos. Entonces nosotros fuimos y pues ellos se dieron cuenta pues que nosotros éramos mesiánicos, creíamos en Yeshua. ¿Y para qué? Comenzaron a reírse de nosotros, hablando en su idioma, riéndose, chisteando, diciendo Yeshua aquí, Yeshua allá, Yeshu, Yeshu, Yeshu. Y uno callado. ¿Por qué? Porque nadie me había enseñado algo así antes. De poder decirle si los documentos que nosotros tenemos son aún más antiguos que los tuyos. Muchas de las enseñanzas de nuestro maestro lo dicen los suyos.
de poder decirle, tu Rabí Nachman no habla de que tú no tienes que hacer eso con tus prójimos. ¿Por qué? Porque no sabíamos nada antes. Pero ahora sabemos, ahora comprendemos. Ahora históricamente, como nosotros, si viene un hermano de la cristiandad y nos dicen ciertas cosas, uno le saca toda la historia, uno se lo sabe allá de memoria. Ahora si viene otra persona dentro del judaísmo que quieran refutarle la mesianidad de nuestro maestro, pero que ustedes están hablando, si ustedes tienen todo este meollo como muchos de nosotros tenemos. Amén. Así que Abba Yahweh nos sea ayudando, nos sea dando más sabiduría. Amén. Adonai, Adonenu, Madir Shimcha, Bechol haaretz, Asher tena'odcha, Al hashamayim. Adonai, Adonenu, Madir Shimcha, Bechol haaretz, Asher tena'odcha, Al hashamayim. Bli עוללים ויונקים, ייסדת